Hace más de 2000 años, en el corazón de la bulliciosa Chang'an, la antigua capital de China, vivía un joven comerciante llamado Lian. No era un mercader cualquiera. En sus ojos no solo brillaba la ambición por la seda y las especias, sino una insaciable curiosidad por el mundo que se extendía más allá de las murallas de su ciudad. Oía historias de los caravaneros que llegaban exhaustos, relatos sobre desiertos que cantaban con el viento, montañas tan altas que rozaban las estrellas y ciudades de una belleza inimaginable. Lian no solo quería comerciar, quería vivir esas historias. Así que, un día, despidiéndose de su familia, con la promesa de volver rico en fortuna y en experiencias, se unió a una gran caravana que se preparaba para la travesía más legendaria de todas, la Ruta de la Seda. Sus primeras semanas fueron una mezcla de euforia y dificultad. El sol del desierto de Gobi era implacable durante el día y las noches heladas. Aprendió a racionar el agua, a leer las estrellas para orientarse y a confiar en el paso lento y seguro de su camello. Su primer gran descubrimiento no fue una mercancía, sino una idea. En las fogatas nocturnas escuchaba a comerciantes de Sogdiana, de Persia, de la India. Hablaban lenguas que sonaban como música extraña, compartían panes y frutas que nunca había probado, y lo más importante, compartían sus creencias. Un monje budista de la India le habló del karma y la reencarnación, de cómo nuestras acciones en esta vida dan forma a la siguiente. Lian, que había crecido con las enseñanzas de Confucio sobre el orden social y el respeto a los ancestros, quedó fascinado. La idea de un ciclo universal de causa y efecto le pareció una revelación. La caravana siguió su camino, y con cada nueva ciudad el mundo de Lian se expandía. En Samarcanda quedó maravillado por las cúpulas turquesas de sus mezquitas y la complejidad de sus mercados. Allí, un matemático persa le enseñó los secretos de un nuevo sistema de números que incluía un concepto revolucionario, el cero. Le explicó cómo simplificaba los cálculos y permitía realizar operaciones que antes eran impensables. Lian, acostumbrado al ábaco, pasó noches enteras practicando con un palo sobre la arena, trazando esos nuevos símbolos que contenían el poder del infinito y la nada. Se dio cuenta de que la riqueza no solo estaba en las sedas que transportaba, sino en el conocimiento que podía adquirir. Lian escuchaba absorto, transportado a mundos de genios, sultanes y valientes marineros. Se dio cuenta de que una buena historia podía ser tan valiosa como un fardo de seda, porque alimentaba el alma y conectaba a las personas a través del tiempo y el espacio. Pero el viaje también tuvo sus peligros. Se enfrentaron a tormentas de arena que los dejaron ciegos y desorientados durante días. Tuvieron que negociar con tribus nómadas cuyo lenguaje era el acero de sus espadas y lidiar con la enfermedad y el agotamiento que mermaban la caravana. En esos momentos de prueba, Lian descubrió una fortaleza interior que no sabía que poseía. Aprendió que la paciencia era más valiosa que la prisa y que la cooperación y la confianza en sus compañeros de viaje eran la única forma de sobrevivir. Finalmente, después de años de travesía, la caravana llegó a las costas del Mediterráneo. Lian vio el gran mar por primera vez, un azul infinito que se fundía con el cielo. Había comerciado con éxito sus mercancías, obteniendo especias de la India, vidrio de Roma y perfumes de Arabia. Era, en términos materiales, un hombre rico, pero sabía que su verdadera fortuna era otra. El viaje de regreso fue diferente. Ya no era el joven ambicioso que solo veía el valor de las mercancías. Ahora veía el mundo como un vasto tapiz tejido con hilos de diferentes culturas, ideas y creencias. Al cruzar de nuevo el desierto, ya no sentía solo su dureza, sino también su majestuosa soledad. En las montañas no solo veía un obstáculo,
sino un recordatorio de la grandeza de la naturaleza. Cuando Lian finalmente divisó las murallas de Chang'an, su corazón se llenó de una emoción abrumadora. Su familia apenas lo reconoció. Su piel estaba curtida por el sol y el viento, y su mirada tenía una profundidad que antes no poseía. Sí, traía consigo riquezas que asombraron a todos, pero lo que más impactó a su gente fueron las historias que contaba. Habló del Buda y del karma, mostró a sus amigos los nuevos números, incluido el mágico cero, y cómo podían transformar el comercio y la ciencia. Por las noches, en lugar de hablar de precios y ganancias, relataba las historias de Sherezade, cautivando a jóvenes y viejos por igual. Introdujo en su dieta nuevos sabores, enseñando a su familia a cocinar con especias exóticas que llenaban la casa de aromas desconocidos. Lian ya no era solo un comerciante, se había convertido en un puente entre Oriente y Occidente. Se dio cuenta de que el verdadero propósito de la ruta de la seda no era solo mover bienes de un lugar a otro, sino mover ideas, mover cultura, mover la humanidad hacia adelante. Descubrió que al abrirse a lo desconocido no solo había encontrado el mundo, sino que se había encontrado a sí mismo, un hombre transformado, más sabio y más completo. Su legado no fueron las monedas de oro que acumuló, sino las semillas de conocimiento y entendimiento que plantó en su propia tierra. Demostró que el viaje más importante no es el que se mide en kilómetros, sino el que se mide en la transformación del corazón y la mente. Lian, el comerciante que cruzó la ruta de la seda, volvió distinto, y al hacerlo cambió un pequeño rincón de su mundo para siempre. Imaginen un mundo sin aviones ni internet, un mundo donde viajar de Europa a China era una odisea que podía durar años. En ese mundo, la ruta de la seda no era un solo camino, sino una vasta red de senderos que serpenteaban a través de montañas imponentes y desiertos interminables. Y en el corazón de esta red brillaban ciudades cuyos nombres susurran historias de caravanas cargadas de tesoros y de encuentros que cambiaron el mundo. Nuestra primera parada es Samarcanda, en el actual Uzbekistán. Su nombre evoca imágenes de cúpulas azul turquesa y minaretes que se alzan hacia el cielo. Pero Samarcanda era mucho más que una postal hermosa. Era un crisol de culturas. Aquí, mercaderes sogdianos, maestros del comercio, intercambiaban seda china por vidrio romano, especias de la India por pieles del norte. Imaginen el bullicio de sus mercados, donde se hablaban docenas de idiomas y se compartían ideas tan valiosas como las mercancías. En el observatorio de Ulugh Beg, los astrónomos mapeaban las estrellas con una precisión asombrosa para su época. Visitar Samarcanda no era solo un viaje de negocios, era una inmersión en el conocimiento del mundo. Continuamos hacia el oeste y llegamos a Bujará, otra perla de Uzbekistán, conocida como la Ciudad Santa. Bujará no solo era un centro comercial, sino un faro espiritual y académico. Sus más de 100 madrasas y 200 mezquitas atraían a eruditos, poetas y teólogos de todo el mundo islámico. Caminar por sus callejones laberínticos era como entrar en una biblioteca viviente. Se dice que el gran médico y filósofo Avicena nació cerca de aquí. Los viajeros que llegaban a Bujará no solo se iban con las alforjas llenas de alfombras y joyas, sino con la mente enriquecida por la filosofía, la medicina y la poesía que flotaban en el aire. Cada rincón contaba una historia, cada patio susurraba un verso. Ahora adentrémonos en el temible desierto de Taklamakan, cuyo nombre se traduce como entra y nunca saldrás. Pero incluso aquí, en el borde de este mar de arena, surgieron ciudades milagrosas. Una de ellas fue Merv, en el actual Turkmenistán. En su apogeo, Merv fue una de las ciudades más grandes del mundo, un prodigio de la ingeniería con un complejo sistema de canales que convertía el desierto en un jardín. Era una metrópolis cosmopolita
donde convivían cristianos, budistas, zoroastrianos y musulmanes. Sus bibliotecas eran legendarias, albergando miles de manuscritos. Un viajero que llegaba a Merv, exhausto por el desierto, encontraba no solo agua y descanso, sino un universo de ideas y creencias. Era un lugar que te obligaba a abrir la mente. Pero la Ruta de la Seda también tenía sus rincones más secretos, ciudades que el tiempo casi ha borrado. Piensen en las cuevas de los 1000 Budas de Dunhuang. En China, no era una ciudad en el sentido tradicional, sino un santuario excavado en un acantilado. Durante siglos, los monjes y artistas pintaron murales impresionantes y esculpieron estatuas budistas en cientos de cuevas. Pero lo más increíble fue el descubrimiento en 1900 de la Cueva Biblioteca, una cámara sellada durante casi 1000 años que contenía unos 50.000 manuscritos antiguos, documentos sobre religión, filosofía, historia e incluso contratos comerciales. Dunhuang era una cápsula del tiempo, un archivo secreto de la vida en la Ruta de la Seda que nos muestra cómo la fe y el arte viajaban junto a la seda y las gemas. Y no podemos olvidar a Kashgar, el punto de encuentro donde las ramas norte y sur de la Ruta de la Seda volvían a unirse. Kashgar era el corazón palpitante de la ruta. Su mercado dominical, que sigue existiendo hoy, era un espectáculo sensorial. Imaginen el olor de las especias mezclado con el de los animales, el sonido de los herreros martillando el metal y el murmullo de las negociaciones en lengua uigur, persa o china. Llegar a Kashgar significaba que había superado la parte más dura del viaje, ya sea desde el este o el oeste. Era un lugar de celebración, de intercambio final y de preparación para la siguiente etapa. Un viajero se transformaba en Kashgar, aprendiendo el arte del regateo, la paciencia y la observación. Estas ciudades no eran simples paradas de descanso, eran motores de transformación. Un mercader que salía de Venecia no solo volvía con seda, sino con conocimientos sobre la pólvora, el papel o la brújula. Un monje budista que viajaba desde la India hacia China dejaba a su paso una estela de fe que cambiaría la espiritualidad de medio continente. Un artesano podía aprender nuevas técnicas de cerámica en Persia y llevarlas consigo a su hogar. La Ruta de la Seda era, en esencia, la primera red global de Internet, y estas ciudades eran sus servidores, sus centros de datos. La transformación era personal y profunda. Imaginen a un joven Marco Polo llegando a estas tierras exóticas. Todo lo que veía, oía y probaba era nuevo. Se enfrentaba a costumbres diferentes, a religiones desconocidas, a comidas que nunca había imaginado. Este choque cultural constante te obligaba a cuestionar tus propias certezas, a ser más adaptable, más tolerante. Volvías a casa siendo una persona diferente, con una perspectiva del mundo mucho más amplia. Ya no veías a los extranjeros como bárbaros, sino como personas con sus propias culturas ricas y complejas. Incluso la comida era un agente de cambio. Las especias como la pimienta, la canela o el clavo no solo daban sabor a la comida europea, sino que impulsaron la era de la exploración. El deseo de controlar estas rutas de especias llevó a Colón a zarpar hacia el oeste. Frutas, como los melocotones y los albaricoques, originarios de China, viajaron hacia el oeste por la Ruta de la Seda hasta llegar a nuestras mesas. Cada bocado de una fruta exótica era un pequeño recordatorio de ese mundo lejano y conectado. Hoy, muchas de estas ciudades son ruinas majestuosas o urbes modernas que han crecido sobre su glorioso pasado, pero su espíritu perdura. Nos recuerdan que el intercambio cultural no es una amenaza, sino la mayor fuente de riqueza para la humanidad. Nos enseñan que el progreso nace del encuentro, de la curiosidad y del respeto por lo diferente. La Ruta de la Seda no transportaba solo mercancías, transportaba ideas, sueños y sobre todo el potencial de transformación humana. La próxima vez que disfruten de una taza de té, usen una prenda de seda o lean sobre astronomía.
Recuerden esta antigua red de caminos y las ciudades secretas que hicieron posible que el mundo se conectara por primera vez. Cada una de ellas fue un universo en sí misma, un lugar donde el mundo se encontraba y se reinventaba. Y esa es la verdadera magia de la Ruta de la Seda. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si les ha gustado, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima.